Y nos encontramos con la figura de los judíos de la corte, que eran contratistas y proveedores de las cortes. Los príncipes medievales utilizaban los servicios comerciales y financieros de judíos individuales. Sin embargo, como institución, el judío de la corte es una característica del Estado absolutista, sobre todo en Europa Central, desde finales del siglo XVI en adelante. Tratando en la medida de lo posible de extender su poder sobre todo el territorio, el gobernante establecía una administración centralizada como parte de su corte, que al mismo tiempo se convirtió en el centro de poder, presentando un espléndido despliegue de lujo. Es acá cuando vemos esas espléndidas cortes llenas de gente y con muchísimos recursos y muchas fiestas y mucha pompa. Económicamente, un judío podría ser de gran utilidad para tal gobernante. En Polonia, muchas haciendas fueron administradas por estos propios judíos y gran parte del comercio de productos agrícolas estaba en sus manos. Esto, combinado con el surgimiento de la actividad comercial capitalista judía temprana por parte de los sefardíes en los Países Bajos, con sus conexiones con el comercio levantino a través de los que estaban en el Imperio Otomano, hicieron que ellos, los que estaban en Europa Central, fueran especialmente adecuados para ser un agente de aprovisionamiento de granos, madera y ganado para los ejércitos, así como un proveedor de diamantes y otros bienes para el consumo conspicuo. Como la recaudación de impuestos y la ampliación del alcance de los impuestos a menudo se retrasaban considerablemente con respecto a los crecientes gastos de la corte, el ejército y la burocracia, este tipo de régimen desarrolló un déficit financiero casi crónico. Entonces acá los judíos, con su habilidad organizativa y sus conexiones de largo alcance, podían ayudar mediante el suministro frecuente de crédito comercial o dinero en efectivo, así como también mediante el suministro de alimentos, ropa y armas para el ejército, el instrumento más importante del príncipe. Esto se fue desarrollando gradualmente durante el siglo XVI y el siglo XVII. Los primeros judíos de la corte, que ese era ya el título básicamente, fueron particularmente dos, Michael Jude y Lippold era el apellido del otro, que bueno, fueron excepciones, digamos, pero fueron los primeros. Con ellos comenzó este lugar en la corte muy particular. Después hay otra fase representada por judíos que fueron empresarios de las casas de moneda durante un periodo de inestabilidad económica al comienzo de la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, caracterizado por una inflación galopante. El más conocido de este periodo fue Jacob Basevi von Traubenberg de Praga, y fue un destacado empresario de acuñación. Varios de la región de Hamburgo mantuvieron estrechos contactos con los tribunales de la zona, como Samuel Herscheider con la corte del arzobispo de Bremen, Nathan Spanier con el conde de Bückeburg y Álvaro Diniz con el rey Cristian IV de Dinamarca. En la Guerra de los 30 años, los judíos fueron empleados como abastecedores del ejército y espías, tanto por las fuerzas suecas como imperiales. Fue solo durante la segunda mitad del siglo XVII, con la evolución ulterior de la política mercantilista y la cultura barroca del Estado absoluto, que el judío de la corte se convierte en una especie de requisito de la corte de los príncipes, un miembro del grupo de funcionarios a través del cual se gobernaba el Estado o el territorio. Entonces se encontraron judíos de la corte en la mayoría de los principados del Sacro Imperio Romano Germánico y en algunos de los estados colindantes, como Polonia y Dinamarca. En algunos lugares vivían cerca de la corte y en otros la corte hacía uso de sus servicios
en uno de los grandes centros comerciales como Frankfurt o Hamburgo. Se les dio una gran variedad de títulos y denominaciones superiores. Muchos tenían títulos incluso de varios príncipes. Sus derechos eran igualmente diversos. Los principales privilegios incluían una posición oficial limitada, a veces combinada con un salario, acceso directo al príncipe, exención de la jurisdicción de los tribunales rabínicos y sumisión a la jurisdicción de la corte real, libertad para viajar y establecerse en cualquier lugar que estuviera dentro del imperio. Sus actividades muy variadas incluían las finanzas, el comercio, la diplomacia, pero se encargaban especialmente de proporcionar al príncipe y a su corte mercancías y dinero, suministrar metal para la seca, aprovisionar al ejército, realizar misiones comerciales y diplomáticas e investigar propuestas para la promoción del comercio y la industria, por ejemplo, el tabaco. Los judíos de la corte mostraron un fuerte impulso hacia el éxito, obviamente tanto en los negocios como en el estatus social, con el impulso aliado de asimilar lo más completamente posible a su entorno en el habla, la vestimenta y los modales. Una actitud decididamente dinástica los llevó a preferir los matrimonios con las familias de otros judíos de la corte e intentar asegurar así sus posiciones para sus descendientes, ambos factores que contribuyeron a la tendencia de sus familias a formar un grupo particular dentro de la judería. La relación personal entre el príncipe y el judío de la corte se basaba no solo en intereses comunes, sino también en el aislamiento en el que vivían ambos. El príncipe en su omnipotencia e inaccesibilidad y el judío de la corte por su ascendencia y religión. Gracias a su posición privilegiada, el judío de la corte a menudo podía actuar como una especie de líder para los grupos a los que pertenecía. Con frecuencia era el jefe de la comunidad y podía procurar el derecho a establecer nuevos asentamientos y preparar el camino para la emancipación. Por otro lado, su carrera, a menudo aventurera, necesariamente involucrada con las intrigas de la corte, podría terminar abruptamente con la muerte del príncipe, con las más grandes consecuencias para la propiedad e incluso la vida del judío de la corte. Los príncipes católicos y protestantes abrieron sus cortes a los judíos. Entre los primeros se encontraban Frederick William, elector de Brandenburgo desde 1540, y Christoph Bernhard von Galen, que fue elegido príncipe obispo de Münster en 1650. Este último, en parte influenciado por motivos tolerantes, estaba al mismo tiempo ansioso por incluir a los judíos en su política mercantilista expansionista. En la década de 1650 empleó los servicios de la familia Gompertz en el Bajo Rin. Nini Levi se hizo judío de la corte en 1651 y más tarde Abraham Isaac se convirtió también en judío de la corte. En el obispado de Mindenberger, Levi obtuvo acceso a todo el bagaje del lugar. Desde 1655, Israel Aaron fue un factor del ejército de Prusia. Se le permitió vivir en Berlín en 1663 y 2 años más tarde se convirtió en un sirviente asalariado de la corte. Su viuda, Esther Schulhoff, se casó con Jost Liebmann, que luego sucedió en el puesto de Israel Aaron y suministró joyas a la corte. Al mismo tiempo, Simon Model, cuyo cuñado, Bonaventura Sachs, de Goldman Sachs, fue influyente en la corte de Sajonia. Fue judío de la corte del margrave de Ansbach y Lehmann. Berendt sirvió en la corte de Hannover. La contribución de este último fue fundamental para la elevación de Hannover a un electorado y también hizo préstamos sustanciales a los Habsburgo y otras dinastías. Otros judíos de la corte fueron su primo Berend Lehmann en Halberstadt, que también brindó asistencia financiera al elector Federico Augusto II de Sajonia. Aaron Beer en Frankfurt. Berend Lehmann y su primo ayudaron a Federico Augusto de Sajonia a ganar el trono de Polonia, donde también empleó factores judíos. Samuel Oppenheimer y Samson Wertheimer hicieron su carrera en la corte imperial de Viena, donde más tarde fueron seguidos por miembros de las familias Arnstein, Eskeles y Pereira.
El emperador Carlos VI favoreció el empleo de judíos en su corte. El príncipe Eugenio de Saboya, comandante del ejército austríaco, dependía en gran medida de los proveedores del ejército judío. Durante estos años decisivos, cuando Austria alcanzó el estatus de gran potencia a través de sus guerras con los turcos, los préstamos judíos probablemente representaron 1/3 de los ingresos anuales. La Karlskirche de Viena fue financiada con préstamos judíos, al igual que el palacio de Schönbrunn, construido por María Teresa. La corte sajona probablemente utilizó los servicios del mayor número de judíos. Alrededor de 1707 tenía conexiones con 20 joyeros judíos. En la corte de Brunswick, la familia David, especialmente Alexander David, se estableció firmemente. Al igual que en el sur, la mayoría de los judíos de la corte procedían de Frankfurt, por lo que en el norte, Hamburgo, se convirtió en un centro similar. Varios miembros de las comunidades sefaradí y askenazí estaban al servicio de la corte danesa, comenzando por Álvaro Diniz, Samuel Yahya, en Glückstadt. Posteriormente, miembros de las familias de Lima y Cáceres actuaron como factores y agentes financieros o diplomáticos. Samuel de Cáceres fue nombrado general por Cristian IV, conservando su cargo en la sucesión de Federico III, y más tarde se le dieron más títulos también. También sirvieron a la reina Cristina de Suecia como agentes financieros y ministros residentes, al servicio de la corona de Portugal en el extranjero. A pesar de su condición religiosa, ocuparon cargos similares. Por ejemplo, Duarte Núñez da Costa, que era Jacob Curiel, su hijo Manuel y su hermano Jerónimo. Mientras que Manuel Bocarro estuvo al servicio de España y Daniel y Joshua Abençur al de Polonia. Infinidad de nombres, ¿no? Y en todas las cortes había un judío de la corte, era parte de la corte. Y era quien prestaba, quien proveía, había muchas cosas que pagar, y para eso las cortes tomaban préstamos. Y, mejor dicho, los príncipes y los reyes tomaban los préstamos. Muchas familias que actualmente son banqueros, sobre todo los más famosos, los que están en Estados Unidos, aquellos que empiezan con R, que tenemos a dos, pero uno en particular, comenzaron así, como los prestamistas de la corte, los Roth. Estos empezaron como prestamistas de corte. Y en todo esto se mezclaban, de golpe estaban dentro de la corte de electores, la corte de algunos príncipes obispos, que se mezclaba todo, porque estábamos hablando ya de miembros de la iglesia, miembros de órdenes, por ejemplo la orden teutónica. Por ejemplo, tenemos el caso de la familia Heine en Bückeburg, y Noah Samuel Isaac de Sulzbach, que ayudó a financiar el matrimonio del príncipe elector Carlos Alberto de Wittelsbach con la princesa María Amalia de Austria en 1722, que fue al mismo tiempo banquero del elector de Colonia y de la orden teutónica. Es decir, eran banqueros de la corte y de las órdenes de diferentes compañías. Por ejemplo, los Oppenheimer fueron de la corte del duque Carlos Alejandro de Württemberg. Pero también tuvo tratos con otros gobernantes, porque podían ser prestamistas de varias cortes a la vez. Y por eso podían acumular también varios títulos de diferentes cortes de diferentes príncipes. Llega el momento de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que dieron lugar a grandes cambios en los patrones de las finanzas, el comercio y el comercio internacional, y pusieron fin a la época de los judíos de la corte, porque además ya no había corte. Si bien Napoleón tenía la suya, pero ya empezó a hacer tratos con otra gente.
Así que en todas sus variadas actividades, los judíos de la corte desempeñaron un papel notable en el desarrollo de las facilidades crediticias internacionales, especialmente en los estados de Europa Central y hasta cierto punto también en el norte de Europa, desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Y por lo general entonces eran agentes que organizaban transferencias de crédito en lugar de poseedores de un gran capital por derecho propio. Gracias a sus relaciones comerciales de largo alcance y su habilidad, pudieron proporcionar fondos con mayor rapidez que la mayoría de los banqueros cristianos. Debido a su especialización en el negocio del dinero, pudieron suministrar la plata para las casas de moneda más fácilmente y podían actuar mejor como proveedores del ejército, una vez más debido a su capacidad de organización y a su red de relaciones familiares. Entonces contribuyeron en gran parte al proceso de industrialización también en el marco de las políticas mercantilistas. Y bueno, obviamente formaron una especie de estado de banco, de banqueros, estado bancario dentro del estado absolutista. Y por supuesto, por eso hoy en día los vemos como los grandes dueños de los grandes bancos. Fue a partir de este rol que se les dio en la corte. Y un rol que, claro, se lo dieron los príncipes y se lo dieron los poderosos de ese momento porque necesitaban, por interés. Entonces, cuando después se encontraban con que les debían enormes sumas de dinero por los intereses que cobraban y porque además había que pagarles un sueldo a muchos de ellos, y bueno, conferirles títulos y demás, y claro, ya no podían porque habían gastado más de lo que habían recibido, ahí se quejaban. Pero bueno, ahí vemos cómo había una relación, como hoy se diría, tóxica entre ambas partes, porque se necesitaban mutuamente, uno para escalar socialmente y obtener más dinero, y el otro para poder mantener una corte como estaba a la moda, digamos, para ostentar, para hacer ver que tenían cierto poder, un poder que venía de los préstamos y de tener la mayor cantidad de judíos de corte. Así que, bueno, vemos como realmente una asociación ilícita, casi le podríamos decir, pero bueno, en realidad donde ambas partes sacaban su provecho y que terminó bastante mal. Sobre todo para una de las partes, porque los otros se reagruparon y siguieron siendo banqueros. Claro que ya no en las cortes, pero no importa. Mientras hagan negocio, ya habían sentado las bases de un gran imperio bancario, podríamos decir. Así que bueno, esta fue la historia de los judíos de la corte, y que eran absolutamente legítimos y era un puesto dentro de la corte. Y como siempre, a veces lo podemos ver al leer algunas novelas, al ver algunas películas, donde siempre cuando necesitan dinero el príncipe llama a un judío. Y no es que, claro, iba y llamaba a cualquiera, no, había un puesto dentro de la corte que era específicamente para eso. Y a quien le perdonaban un montón de cosas que a otros no le hubieran perdonado, simplemente porque ocupaba ese puesto. Así que, bueno, un eslabón más en lo que es el sistema bancario y en lo que son estas familias, porque muchas de las grandes familias, como ya dije, en particular las Roth, aquellos rojos, surgieron de estos cargos.